Buenos días, 8 de la mañana. Esa imagen que ven en la pantalla es la imagen de una Casa Blanca que duerme, 8 de la mañana, horario central europeo, 2 de la madrugada. Un Trump que duerme en la Casa Blanca a la espera de ver cómo se resuelve el jaque mate que le ha puesto a Europa. Le vamos a contar esta mañana la fotografía alrededor de un punto final a la guerra de Ucrania que viene con un tono muy complicado para el conjunto europeo. Esa imagen de la Casa Blanca va a ir cogiendo cuerpo durante el día en una negociación en Abu Dhabi, donde todo parece indicar que el plan para acabar con la guerra de Ucrania va a tener el punto final alrededor del final de esta semana, en acción de gracias, para intentar buscar el camino de la paz, pero con un elemento colateral que a estas horas ya empieza a dañar y mucho la fotografía europea, porque Donald Trump sabe que Europa y Ucrania no tienen las cartas para jugar la partida, por lo que la última hora a estas horas está en cómo Trump estaría amenazando a Europa con abandonarla si rechaza el plan de paz y se muestra inflexible ante los esfuerzos de paz de Trump en la búsqueda del final de la guerra de Ucrania. Trump podría ir más lejos en las próximas horas, podría ponerle encima de la mesa algo que ya le habría anticipado durante los últimos meses. Ojo, porque es un jaque mate de Donald Trump a Europa y también a Ucrania alrededor de la oferta de paz. Es verdad que lo reduce el plan a 19 puntos, saca puntos alrededor de cómo no podrían ser aceptados por una de las partes, pero Trump podría estar planteando ya ir más lejos, estaría planteando ya ir más lejos y renunciar, ojo a esto, a la responsabilidad estadounidense por la seguridad de Europa. Es el asunto fundamental a estas horas. ¿Hasta qué punto la nueva configuración de los imperios a nivel internacional, la nueva reconfiguración de los equilibrios, China, Estados Unidos, Rusia, podría dejar a Europa directamente fuera de la fotografía de seguridad estadounidense? Trump podría, si Europa sigue planteando las dudas alrededor y los problemas alrededor del plan de paz, ir más lejos y renunciar a esa responsabilidad estadounidense por la seguridad europea, con un argumento que ya se está poniendo en Estados Unidos en las últimas horas como el argumento clave que estaría barajando Donald Trump, que el continente, que Europa estaría asumiendo riesgos inaceptables. Los europeos ya lo saben, aunque exteriormente puedan dar una impresión de desafío, la realidad es que sus acciones empiezan a generar el camino contrario porque conocen ya que el argumentario de Estados Unidos es que si Europa asume riesgos que son inaceptables, podría perder la seguridad estadounidense, el punto de seguridad estadounidense. Es la última hora con la que nos despertamos en este martes previo a Acción de Gracias, 25 de noviembre, en el que Trump suspendería, ojo, el oxígeno militar a Europa, suspendería la ayuda militar estadounidense a Ucrania, la inteligencia satelital y electrónica, la parte logística de entrenamiento, de repuestos y de munición, y Europa y Ucrania están a estas horas en un punto de no retorno difícilmente planteable cuando la reunión de Alaska no salió tal y como Trump esperaba. Es crítico porque Ucrania depende de la inteligencia de Estados Unidos para detectar los ataques rusos. Muchos de sus misiles, sistemas antiaéreos y drones solo funcionan con apoyo y software estadounidense, y el ritmo de defensa ucraniano está diseñado alrededor del soporte estadounidense. Si lo tuviera que dar Europa, no había nada que hacer. Sin ese respaldo, lo que le está planteando ya la delegación estadounidense es que el frente quedaría parcialmente ciego, vulnerable a bombardeos, a misiles y a incursiones rusas. Y sobre todo le mandaría, si no se aprueba el plan de paz, una señal a Rusia de que sería el momento de avanzar. Moscú, Putin, interpretaría
Un momento que parecía imposible después de 1945. La división, el divorcio, la separación, la entrega, el dejar a Europa en un espacio a su libre albedrío, interpretaría Moscú, interpretaría Putin, interpretaría Rusia la división final de Occidente, el final de una época, el final del compromiso estadounidense de defensa europea y una oportunidad militar y política, ojo, para Rusia sin precedentes desde 1945. Podría incentivar una nueva ofensiva terrestre, una escalada en ataques a infraestructura estratégica, energética y más presión para una rendición negociada sobre Ucrania y también una mayor presión en ciberataques sobre Europa. Ojo, porque la fotografía que nos salga de Abu Dhabi puede marcar el camino del desastre europeo si no se encuentra un punto de encuentro entre Estados Unidos y Europa en el que Estados Unidos no considere el argumento principal que les he dicho ya y que está planteando la administración Trump. Europa no puede asumir riesgos inaceptables o podría Estados Unidos renunciar a la responsabilidad por la seguridad del viejo continente. La situación es de una tensión que no se conocía, que no se ha vivido desde el final de la Guerra Mundial. Desde el proceso de finalización de la Guerra Mundial con el desembarco en Normandía. Ojo a la fotografía que nos está llegando alrededor de un clima de tensión brutal entre Estados Unidos y la administración Trump en la búsqueda por alcanzar una paz, un plan de paz, y la posición europea que luego verán con von der Leyen y con otras figuras europeas que estarían planteando que es inaceptable y que podrían llevar al continente, a Europa, a tener que asumir la responsabilidad que ha tenido Estados Unidos estos últimos años. Europa quedaría sola y sin capacidad estratégica suficiente. Si Estados Unidos ve que finalmente Europa quiere asumir esos riesgos que Estados Unidos considera inaceptable alrededor del entorno de Rusia, si Estados Unidos se retirara finalmente, no existiría una defensa europea integrada. El rearmar Europa sería lento, caro y descoordinado. Tendría que pagarse mucho más Estados Unidos para recibir lo mismo, con la inteligencia militar europea que estaría limitada, con la industria de defensa europea que ahora mismo y en el medio plazo no puede sustituir la industria de defensa estadounidense, y con Europa que podría indignarse públicamente en las próximas horas, pero terminar negociando, porque la realidad es las palabras de Trump en las últimas horas. Ni Europa ni Ucrania tienen las cartas en su poder. No tienen las mejores cartas en su poder. No tiene alternativa real a lo que le está planteando Donald Trump. Trump y la administración Trump pueden matizar en Abu Dhabi, pero la fotografía es de una complicación enorme, con un riesgo geopolítico todavía mayor. Si además Trump cuestiona su responsabilidad sobre la seguridad europea, habría dudas sobre la OTAN que beneficiarían directamente a Rusia. Habría un nerviosismo importante, todavía mayor, en Polonia y en los países bálticos. Habría una carrera desbocada armamentística europea, pero que le tiene que comprar el armamento a Estados Unidos. Y ojo, porque lo que se está planteando es que si hay una ruptura desde Estados Unidos con Europa, lo que se abriría es la crisis política más profunda en la Unión Europea, incluso superando el Brexit, donde una serie de países, estados europeos, podrían plantear de manera coordinada una salida europea para buscar el respaldo y el apoyo de Estados Unidos fuera de las élites europeas. No sé si se están dando cuenta, pero estamos ante el mayor momento para Europa alrededor de su supervivencia. La fotografía de Ucrania, la tensión alrededor de la relación Trump-élites europeas, la relación con Rusia está llevando al punto clave alrededor del que esta mañana se mueve también el movimiento de Abu Dhabi, que le vamos a contar enseguida. Lo que ahora mismo está encima de la mesa es la posibilidad de que Estados Unidos ponga en la negociación también que si Europa decide finalmente salirse de toda la opción del plan de paz planteado
por la administración Trump, podría Trump ir aún más lejos y renunciar a esa responsabilidad estadounidense por la seguridad europea, argumentando algo que ya han puesto encima de la mesa los responsables estadounidenses, que el continente, que Europa, que las élites europeas estarían asumiendo riesgos inaceptables y que por tanto Estados Unidos tiene que dar un paso atrás. Como les digo, los europeos lo saben, por supuesto, y aunque exteriormente parecen dar una impresión de desafío a Estados Unidos, es verdad que las acciones están sugiriendo lo contrario, porque es un momento vital para el conjunto europeo que puede dejar a Europa en una posición tremendamente complicada. Ushakov, desde el lado ruso, hablaba del plan europeo, decía que no era constructivo, que los planes que estaban circulando alrededor de la fotografía del plan europeo, decía que no conviene a Rusia, podrían lanzar por los aires la fotografía del plan de paz, podrían enfadar todavía más a Trump, podrían dejar a Europa en esa posición de aislamiento. Ushakov hablaba así del plan europeo, que está poniendo ahora mismo en una situación muy complicada al conjunto de Europa en este momento. Escuchen a Ushakov. Что касается тех планов, которые гуляют, просто мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который, так сказать, если с первого взгляда он совершенно неконструктивный, не подходит. Но господин Рубио, он объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов. Вот, много всего, плюс очень много разных домыслов. И непонятно, кому верить, но мы верим в то, что видели, то, что нам передали по соответствующим каналам. 8:12 de la mañana, cae el mercado, fotografía del S&P 500 de caída del 0,20%, Nasdaq 100 0,36% de caída en la fotografía, el foco. Han visto al principio de la Casa Blanca, de noche, 2 de la madrugada, 2:12, Donald Trump, pero con un ojo abierto Donald Trump, alrededor de lo que ya conocemos, que Estados Unidos a estas horas mantiene conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi. Ojo a la fotografía que nos está planteando Financial Times a estas horas. Estados Unidos estaría manteniendo en estos momentos conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi, con una negociación, entiéndanme, secreta, oculta, más oscura, más fuera de focos y paralela a la de Ginebra. El secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, habría llegado este lunes, hace unas horas, a Abu Dhabi para mantener conversaciones con el jefe de inteligencia militar de Ucrania y con una delegación rusa. Ojo al paso para intentar que en Acción de Gracias haya un primer anuncio, que es lo que está buscando Donald Trump. Mientras Washington impulsa ese acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Ucrania. Driscoll y los rusos y la delegación rusa habrían iniciado ya las conversaciones este lunes por la noche. Según un funcionario estadounidense a Financial Times y 2 personas familiarizadas con la reunión, estaba previsto que esas conversaciones, continúen durante todo el día. La composición de la delegación rusa no está clara, según Financial Times. Se espera que Driscoll se reúna con Kirilo Budanov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, y la GUR, es decir, esa Dirección General de Inteligencia ucraniana, no ha respondido a Financial Times a las solicitudes de comentarios. La reunión de Abu Dhabi se produce tras los avances logrados durante el fin de semana en esas conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Ginebra. El secretario del ejército estadounidense también ha participado en las negociaciones de la ciudad o en el entorno ruso, en la ciudad suiza. Pero última hora importante, lo dice Financial Times a estas horas de fuentes cercanas, Estados Unidos mantiene a estas horas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos mantiene conversaciones de paz en Abu Dhabi entre Rusia y Ucrania para intentar alcanzar
en las próximas horas un plan de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. Ayer la fotografía nos la traía Usakov, ya la han escuchado, sobre la disposición del plan de paz de Estados Unidos. Dice que son aceptables para Rusia, pero que hay alguna disposición que va a requerir un debate detallado. Pero la posición ahora mismo de Rusia es que prácticamente todo el plan de paz sería aceptable, salvo el debate en algún punto. Escuchen a Usakov. Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, и поэтому многие, я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми. А по другим положениям, там много, там 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался. 8:16 de la mañana, pero Europa tiene que evitar el divorcio. El elemento fundamental en Europa a estas horas es intentar que el plan de paz no se lleve por delante a la Unión Europea. Ese es el punto clave a estas horas, con un grupo liderado por Hungría, que si Europa perdiera parte o toda la seguridad de Estados Unidos, podría plantear un Brexit masivo en Europa que pusiera a Europa en una situación tremendamente complicada. Hungría ya está poniendo encima de la mesa que el plan de paz de Trump es la gran oportunidad para devolver la paz a la Europa central. Dice Hungría, dice Szijjártó, que es una gran oportunidad, que debe quedar claro que Bruselas y los líderes europeos quieren aceptar el plan de paz, pero que ahora mismo no es lo que se está viendo. Que lo que ve Szijjártó es que Europa, Bruselas, los líderes europeos no están interesados en la aceptación del plan de paz. Si la consecuencia que estamos viendo es la pérdida de la seguridad europea, lo que se está viendo a estas horas es un movimiento en el que se está jugando el futuro europeo tal y como lo conocemos, o un movimiento de Brexit masivo por parte de una parte de los países y la amenaza de la derecha en el Parlamento Europeo de una salida todavía masiva en aquellos países donde pudieran tocar poder. Así hablaba Szijjártó de no perder la gran oportunidad por la obstrucción que Europa está haciendo y que está poniendo en un peligro mayúsculo al conjunto europeo. Escuchen a Szijjártó. Gondolom, hogy ez a béketerv, ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy végre a béke visszatérjen Közép-Európába. Ez egy hatalmas lehetőség. Azt is látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek a béketervnek az elfogadásában. Nem csak, hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy már így szívják föl magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását. 8:18 de la mañana, Szijjártó también hablaba de que Europa ya había perdido mucho con las respuestas que había hecho Bruselas a la guerra. Y fíjense porque en estas declaraciones ya pone encima de la mesa que lo que está en riesgo es la seguridad europea. Porque Szijjártó y Hungría sí que están viendo el siguiente elemento, el siguiente paso. Si Europa no va de la mano de Estados Unidos en este escenario, podría ponerse en una situación de pérdida de la seguridad europea. Y dice Szijjártó, ya se ha perdido bastante durante estos años. Escuchen al ministro de Asuntos Exteriores húngaro. Romlik az eszkalációs veszély szempontjából, romlik Európa biztonsága szempontjából, romlik gazdasági szempontból, romlik humanitárius szempontból, és romlik Ukrajna területi integritásának szempontjából is. Tehát nincs olyan szempont, amely javulna a háború időbeli kiterjedésével. Tehát Ukrajna már nagyon sokat veszített ezzel a háborúval, Európa nagyon sokat veszített a háborúra adott brüsszeli válaszokkal, úgyhogy itt az ideje mindennek véget vetni. 8:20 de la mañana, la fotografía europea, la de von der Leyen que nos transmitía en la jornada ayer,
sigue siendo la contraria a lo que está planteando Stig Harto. Ayer decía von der Leyen que es necesaria una paz justa y duradera para Ucrania y que es necesario priorizar, dice, los intereses de Ucrania en los esfuerzos europeos. Dice que solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones sobre sus fuerzas armadas, también sobre su propio territorio, la posición alrededor de la Europa central, lo que ya empieza a denominarse la almendra de Europa, el centro, el núcleo europeo tradicional, empieza a plantear que no se puede hacer tal y como lo está planteando Estados Unidos. Y quería ganar von der Leyen camino diciendo que la participación europea en Ginebra había sido fundamental para una paz que de verdad sea justa y duradera en Ucrania. Escuchen a von der Leyen. An efficient and coordinated European engagement, as well as a strong European presence in Geneva, has allowed us to make good progress in the negotiations for just and lasting peace in Ukraine. While work remains to be done, there is now a solid basis for moving forward. As we do, we must remain united and keep placing Ukraine's best interest at the center of our efforts. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. I also want to emphasize Europe's centrality in the country's future. We will engage further tomorrow with our partners from the Coalition of the Willing. Fíjense, porque Europa está en la fotografía clara, en la que también ha transmitido en las diferentes reuniones, que tiene miedo de que el movimiento que se está haciendo desde Estados Unidos no solo recuerde, sino replique a lo sucedido con Hitler y los Sudetes en aquella negociación en la que aquella cesión fue el inicio de la percepción de Hitler de la debilidad de los europeos. Sin embargo, la fotografía de Estados Unidos no está en el siglo XX, está más allá del siglo XXI, está en la fotografía de cómo se va a configurar en los próximos 100, 150 años la fotografía de un mundo dividido en imperios, la fotografía de la unipolaridad a la multipolaridad, la fotografía que pone Estados Unidos frente a la mirada europea al siglo XX, que es normal alrededor de lo que sucedió en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial, viene con el contraste de un Estados Unidos que ve que debe permitir los equilibrios a nivel internacional. Ucrania alrededor de Rusia, la fotografía de América, Venezuela, etcétera, etcétera, Caribe, para Estados Unidos. Y la fotografía de Taiwán, ayer anunció Donald Trump que iría a ver a Xi Jinping en el lado de Asia-Pacífico. El equilibrio empieza a resolverse a través de estos tres conflictos / elementos clave de la geopolítica internacional. Merz, con la cabeza puesta en el primer escenario, seguía hablando de que no puede verse Ucrania obligada a realizar concesiones unilaterales, sino que lo que hay que hacer es fortalecer todavía más a Ucrania. Escuchen al primer ministro alemán. Uns ist dabei wichtig, ein Friedensplan für die Ukraine kann es nicht geben, wenn wir nicht unsere Zustimmung geben zu Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren. Europa steht geschlossen, sehr geschlossen beieinander in diesem Schicksalsmoment. Ich kann Ihnen das sagen, auch aus dem informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs heute Morgen hier in Luanda. Es gibt ein hohes Maß an gemeinsamem Bewusstsein, auch in der Einschätzung der Lage, wie sie zurzeit in der Ukraine besteht. Ojo, porque los que están aún más en contra del plan de Estados Unidos, porque apuntan sobre todo a que tiene un olor a Rusia, es Polonia. Donald Tusk hablaba ayer de que todo lo que se está viviendo es una trampa rusa. Escúchenle.
Wszystko to wskazuje, że ten punkt jest raczej punktem widzenia rosyjskim, to znaczy jest manipulacją czy pewną pułapką. Nikt się nie da w nią wciągnąć. Znaczy tego punktu możemy spokojnie. Y por otro lado, Estados Unidos salía ayer con la idea de que está colaborando con ambas partes, con Rusia y con Ucrania por igual, para poner fin a la guerra. Y decía que era una falacia total, Caroline Levitt, quienes apuntan a que solo estaría apoyando al lado ruso. Escuchen a la portavoz del gobierno estadounidense. The idea that the United States of America is not engaging with both sides equally in this war to bring it to an end is a complete and total fallacy. And I saw a lot of misinformation and rumors and allegations against people in this building, such as Secretary Rubio and Special Envoy Witkoff and the President himself, that they are favoring one side over the other. That could not be further from the truth. I have watched as the President and his team have worked around the clock overnight with both sides on endless phone calls, endless meetings to try to bring this war to a close, and any suggestion otherwise is a complete misunderstanding of the facts. It's coming from people who have no idea what they're talking about, or people who are pushing their own agenda, or maybe people who don't want to see this war come to an end. I don't know, maybe they're profiting off of it, maybe they benefit from it in some way, but nobody in this building benefits from war. We want to see this war come to an end, and that's what the President and his team are proudly working to do. And I think the critics should just take a step back and think about what happened with Israel and Gaza. There were a lot of doubters, and we got the hostages out, and this president secured a peace deal that still exists and is ongoing today. So everyone should just respect the work this administration is doing and watch the... 8:26 de la mañana, ¿qué propone Trump en Ucrania? ¿Cuál es el plan en Ucrania? ¿Cuál es el plan sobre las fronteras? ¿Cuáles son las opciones de que si salga, no salga parte de ese plan? ¿Qué propone Trump, el plan de Trump sobre las fronteras? Según la versión que ha visto Bloomberg, implicaría una redefinición drástica del mapa de Ucrania. Crimea, Donetsk y Luhansk serían reconocidos rusos de facto. ¿Aceptaría Estados Unidos que Crimea, Donetsk y Luhansk sean territorios controlados por Rusia? Ucrania tendría que retirar sus tropas, incluso de las partes de Donetsk que todavía controla. Esa zona pasaría a ser una zona neutral, desmilitarizada, pero reconocida internacionalmente como parte rusa. Rusia, en teoría, no entraría en esa franja desmilitarizada. Jersón y Zaporilla. En este punto, Trump lo que plantea después de escuchar a todos es que la mejor opción es congelar la frontera. En estas regiones no habría un reconocimiento formal ruso, pero sí un congelamiento a lo largo de la línea de contacto actual. Es decir, se aceptaría que Rusia controla lo que hoy controla. Y luego Rusia tendría que renunciar a territorios menores. Y Rusia habría aceptado dejar algunos pequeños territorios fuera de esas 5 regiones, pero manteniendo lo principal. En resumen, el plan estaría legitimando, dice Bloomberg, la mayor parte de las conquistas territoriales rusas desde 2014, especialmente desde 2022. ¿Qué posibilidad hay de que Ucrania decida al final aceptar estos territorios? Muy poca. El argumento que ha puesto Ucrania encima de la mesa es que Ucrania ya fue engañada antes. ¿Cuándo? En 1994, en el memorándum de Budapest, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia prometieron respetar la integridad territorial de Ucrania. Y ese es el argumento que pone encima de la mesa Ucrania Zelensky alrededor de no vamos a aceptar esto. ¿Cuál sería el impacto militar? Bueno, dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, que hemos citado durante estos años en múltiples ocasiones, que sería un desastre para la defensa ucraniana. Dice que al retirarse de Donetsk, Ucrania abandonaría el cinturón de fortaleza, su línea defensiva más importante. Dice que esa línea contiene a Rusia desde hace años. Convertirla en una zona desmilitarizada dejaría a Ucrania abierta a una nueva ofensiva rusa que ahora sí sería mucho más profunda, dice el Instituto para el Estudio de la Guerra. El otro elemento fundamental es la Constitución ucraniana. La Constitución declara el territorio indivisible. Crimea aparece explícitamente como parte inseparable de Ucrania. Zelensky no puede legalizar concesiones si no hace una violación de la Constitución ucraniana. Opinión pública ha bajado, pero sigue siendo mayoritaria. 2022, 82% rechaza ceder cualquier territorio. Finales del 25, 54% aún mantiene esa postura. 54%.
Conclusión, es muy difícil que un presidente sobreviva políticamente aceptando este plan. Tiene otra salida Zelensky. Está atrapado entre dos presiones opuestas. Presión para no ceder territorio. La Unión Europea, Japón, Canadá dicen que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. Quieren negociaciones que se basen solo en la línea actual de contacto. Presión para aceptar el plan Trump, administración Trump. Cortar el suministro de armas, interrumpir el intercambio de inteligencia, reducir las ayudas económicas. Sin ese apoyo, Ucrania no puede defenderse de los ataques aéreos rusos. Situación interna de Zelensky, debilitado por un gran escándalo de corrupción, sufre ya críticas internas, apagones y ataques rusos deterioran el apoyo popular. Zelensky está en un punto muy difícil. Resistir el plan puede costarle la guerra, resistirse al plan. Aceptarlo puede costarle el país. ¿Por qué Rusia quiere Donetsk, Luhansk y el Donbass? En primer lugar, porque estamos en lo económico, en la batalla de los recursos naturales. Es una región con grandes reservas de carbón, cruciales para la industria. Tiene además litio, titanio, grafito y un importante yacimiento de gas de enquisto. Putin ve el Donbass como un botín económico a largo plazo. Y luego el interés militar. Controlar Donetsk y Luhansk permite hacer un corredor terrestre hacia Crimea, presionar militarmente constantemente sobre la mitad este de Ucrania y activar rutas de suministro clave a través del mar de Azov. Y luego tiene un valor simbólico e histórico. El Donbass fue el centro industrial soviético, con una población rusófona importante. Putin lo presentaría como una parte de la recuperación hacia el mundo ruso. ¿Por qué quiere conservar Putin Crimea? Primero, por la historia y la narrativa rusa. Es lo más estratégico de todo. Fue rusa desde 1783 a 1954. La mayoría de la población es rusófona, tras la deportación de tártaros por Stalin. Para Putin, Crimea es un símbolo del poder imperial ruso. Su puerto de Sebastopol es la base de la flota del Mar Negro. Es un puerto de aguas cálidas, no se congela, clave para la proyección militar rusa hacia Turquía, Rumanía, Mediterráneo. Y luego tiene un valor logístico clave, el puerto de Kerch, que conecta Rusia con Crimea. Desde ahí pasan tropas, municiones, combustible. ¿Qué sucede a Rusia sin Crimea? Que pierde su eje logístico principal para la guerra. ¿Qué busca Trump con su plan? Busca acabar la guerra rápido, busca reducir el gasto de Estados Unidos, busca rebajar las tensiones con Rusia para centrarse en China y obtener un acuerdo que pueda vender como un gran trato. El coste es obligar a Ucrania a aceptar un mapa que consolidaría las ganancias territoriales rusas. Conclusión final de lo que estamos viviendo y que se está viviendo en Abu Dhabi en esa negociación Rusia-Ucrania a estas horas que le estamos contando. El plan de Trump legitima las anexiones rusas, obliga a Ucrania a ceder territorio clave, debilita la posición militar ucraniana. Si no hace eso, violaría la Constitución, iría contra la opinión nacional mayoritaria, pondría a Zelensky en una posición política casi insostenible. La probabilidad de que Ucrania acepte ese plan tal y como está, sin modificaciones que ya se están realizando, es muy baja, pero las presiones militares y diplomáticas podrían obligar a Kiev a negociar algo entre lo que quiere Trump y lo que en el fondo puede aceptar Zelensky. Es evidente que no es el mejor escenario para Ucrania el que se está viviendo, no es el mejor escenario para Ucrania ni Europa el que se está viviendo. Ya saben, se lo venimos contando, 8:34 de la mañana, cómo la posición de Estados Unidos sería poner encima de la mesa, si Europa sigue con un planteamiento de negación de todo, la posibilidad de eliminar la seguridad europea. Ese es el frontispicio fundamental del día hasta el final de la semana, porque todo parece indicar que Estados Unidos, que Trump, va a buscar el camino a la paz en Acción de Gracias, es decir, jueves y viernes de esta semana. El otro elemento fundamental es